Quiero aprovechar este momento para, en principio, destacar el trabajo fantástico de los colegas del Diario La Nación. Quiero decirles que además, en este momento de verdadera prueba que vivieron, ¿no es cierto?, con respecto a estas historias de tan amplia repercusión, referidas a los casos de pedofilia que han ganado tanto apoyo en cuanto al seguimiento de la población y por parte de nosotros. Quiero felicitarlos y quiero decirles que efectivamente ese es el camino del periodismo que tiene que ver con lo que es nuestra misión de periodistas. Que constituimos instrumentos importantes para las sociedades en las búsquedas de su transparencia y su adesentamiento. Y en este contexto quiero buscar algunas de las cosas para decir hoy a propósito de lo que pasa en la Argentina, pero también a propósito de lo que pasa en la región. Porque hoy estamos viviendo procesos que son muy integrados en relación con circunstancias políticas, económicas, sociales, de comportamientos sociales y de exigencias para las sociedades. Y me parece que es importante tener una visión amplia, una visión profunda para interpretar procesos que cuando comienzan en un lugar se extienden a otros y que en muchos casos, al no ser adecuadamente interpretados, no permiten entender la dimensión política de lo que está pasando. Cuando nosotros creemos que algo pasa en un país en forma aislada y entendemos que a ese país le pasa algo y ese país es el único que lo padece o lo sufre o lo tiene, nos equivocamos. Y quiero poner esto en el contexto entonces de lo que hoy vive la Argentina, de lo que le ha pasado a la Argentina y de lo que está pasando en la región. Porque las cosas tienen un nivel de paralelismo impresionante en nuestros países. Es como si pasaran cosas en Europa. Ustedes ven que cuando empiezan las cosas a suceder en un país, pasan en todos. Voy a empezar por la Argentina y voy a después a extenderlo a la región. ¿Qué ha pasado en la Argentina? ¿Qué ha vivido la Argentina durante estos últimos tiempos? Cuando digo estos últimos tiempos, digo estos últimos 26 años. Porque no podemos entender lo de la Argentina si hacemos una lectura de año tras año. La Argentina enfrentó la década de los 90 con comportamientos similares a los que ocurrieron en prácticamente toda América Latina en la década de los 90. El acuerdo de Washington, lo que se llamó el neoliberalismo, en realidad esa onda de capitalismo brutal que vino a tratar de compensar todos los efectos de un estatismo que había sido inconducente, que venía de la época de los 70 y parte de los 80, en la Argentina y en la región. La Argentina enfrenta entonces con el menemismo el camino de los 90 y tiene allí un cóctel explosivo, porque tiene un cóctel de necesaria modernización en relación a una modificación del Estado, a una nueva comprensión del rol del Estado, y lo tiene de una manera, por supuesto, como siempre ocurre en los procesos pendulares, errónea. En los 90 pasamos a creer que el Estado no tenía ningún rol en nuestra sociedad y que todo lo iba a solucionar el mercado. Y por supuesto, digamos, cuando a eso además se le acopla un fenómeno de corrupción tan fuerte como el que tiene la Argentina y todos nuestros países, obviamente los efectos colaterales nocivos aparecen en forma inexorable después de un primer momento de euforia o de bonanza. La Argentina entonces, digamos, termina la década de los 90 con una verdadera bomba de tiempo que el gobierno del presidente Menem le deja a la alianza y que la alianza del presidente de la Rúa no sabe interpretar y no sabe enfrentar. Por lo tanto, como consecuencia de aquella catástrofe que terminó siendo la ley de convertibilidad, un buen instrumento utilizado por el gobierno de Menem al principio para combatir la inflación y generar estabilidad económica, un instrumento que al prolongarse en el tiempo sin el adecuado control del déficit fiscal y de la corrupción terminó siendo el caballo de Troya que llevó al gobierno de la
alianza y a la Argentina a esa catástrofe. A la manera de un Titanic fue la convertibilidad, algo que llevó a la Argentina a chocarse contra el iceberg. Producto de esa crisis, de esa hecatombe socioeconómica, política que tuvo la Argentina, se produjo también otro de los fenómenos que es clásico en la historia. ¿Cómo salen los países de hecatombes como las que tuvo la Argentina? Salen de dos maneras. O con la anarquía, que lleva a la violencia, que termina a veces en enfrentamientos civiles muy importantes, o con el autoritarismo. La Argentina salió con el autoritarismo. Y esto fue lo que estableció el kirchnerismo. Y por supuesto, como consecuencia de lo que sucedió, de las aberraciones, desigualdades, inequidades que generó la década del 90, se salió con un esquema autoritario populista. Y esto, por supuesto, le permitió al gobierno del kirchnerismo crear poder, porque efectivamente se dieron dos o tres circunstancias muy importantes, una situación internacional que favoreció extraordinariamente el tema de los commodities. Si el gobierno de la Alianza hubiera tenido la soja a $500, como lo tuvo el kirchnerismo, seguramente ese gobierno, con toda su ineptitud y el contexto que tenía de la convertibilidad, no hubiera caído, ni hubiera, digamos, tenido la crisis económica brutal que tuvo la Argentina. Entonces el kirchnerismo se establece como un gobierno populista, autoritario, como son en nombre del progresismo, con una fuerte acción sobre una fuerte participación del Estado de asistencialismo, que se dio y que era necesario. Por supuesto, cuando el kirchnerismo asumió el poder, el nivel de pobreza de la Argentina era del 53%, cuando lo dejó era el 25%, muy alto para después de 12 años de gobierno de los que pasó el kirchnerismo. Lo ayudó al kirchnerismo fundamentalmente el contexto internacional, la soja 500, las retenciones y demás. Le permitió montar toda una estructura de subsidios que, por supuesto, palió en gran medida la crisis socioeconómica y que le dio muchísimo oxígeno político. Como todas esas cosas, ¿no es cierto?, cuando se prolongan en el tiempo y no se enmiendan sus problemas, así como pasó con la convertibilidad, los efectos colaterales adversos van apareciendo con el correr del tiempo. Como el kirchnerismo no enmendó esas cosas, así como le pasó a la Alianza, con Menem, que le dejó una bomba de tiempo, el kirchnerismo le dejó al gobierno de Macri una bomba de tiempo, representada por una inflación oculta del 25%, con un cepo cambiario, con un atraso cambiario de aproximadamente un 40%, con subsidios atrasados en niveles de 700, 800 hasta 1000%, y por supuesto con un nivel de tarifas, en este contexto de los subsidios, absolutamente inadecuada, con caída importante de las reservas del Banco Central y un nivel de pobreza del 25%. Por supuesto, además con un tema muy importante representado por el conflicto que tenía la Argentina con los holdouts, que le impedía el acceso al crédito internacional. Todo esto es lo que encontró el gobierno de Macri, que ha comenzado a actuar con cosas que ha hecho bien y con cosas que ha hecho mal. ¿Qué cosas ha hecho bien? El levantamiento del cepo. El cepo cambiario es algo que el gobierno lo levantó muy bien, y contra todos los pronósticos de aquellos que decían que cuando se levantara el cepo iba a haber una devaluación en la Argentina del 200%, hubo la devaluación del 30%, que más o menos representaba lo que estaba el dólar paralelo. El otro episodio, el otro que ha hecho muy bien, es el arreglo con los holdouts. Se hizo de una manera muchísimo más rápida de lo pronosticado por los que conocían en Wall Street cómo estaban los humores contra la Argentina. Los más optimistas hablaban de diciembre como fecha de levantamiento de esto. El gobierno lo pudo levantar en abril y esto le da un oxígeno para comenzar a acceder
a financiamiento internacional. ¿Qué es lo que no ha hecho bien? La forma de implementar el ajuste. Sobre todo en el tema tarifario, que ustedes, los que siguen la realidad argentina, está generando situaciones muy complejas en cuanto a imposibilidad de hacer frente a pagos para gente que recibe aumentos de la tarifa de electricidad, agua y gas de 800, 900, 1000, 2000%. Con, por supuesto, entonces un fenómeno inflacionario muy fuerte, que mezclado, digamos, todo esto junto, está generando un nivel de caída de la actividad económica que es significativo. Esta es la dificultad más importante que enfrenta el gobierno y que hasta el momento, digamos, por lo que se ve, demuestra no haberlo planificado en su total dimensión, ni haber tomado las medidas preventivas para evitar que algunas de las cosas que están sucediendo ocurrieran. Porque, por supuesto, uno puede desde el escritorio decir, esto hay que aumentarlo 1000, 2000, 3000, después hay que ver con lo que pasa con los salarios. Seguramente vamos a ir ahora a un proceso de comienzo de descenso de la inflación. Esto va a ocurrir después del 6,5-7% que tuvimos en abril. Mayo va a tener 3% y va a ir descendiendo paulatinamente. El problema es que lo va a hacer todavía con un nivel de actividad económica baja. El gobierno además es un gobierno que desde el punto de vista político es un gobierno débil. Es decir, es un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Para lo cual ha, digamos, tejido una estrategia inteligente y hasta el momento eficaz. Porque no teniendo ninguna mayoría en las cámaras, ha logrado un acuerdo importante en cuanto a apoyos para la votación de la ley del acuerdo de los holdouts, ha vetado la ley antidespido, que era una ley poco efectiva sin un mayor costo político, y bueno, va a lograr ahora un apoyo político muy importante con tal vez la medida social más importante e indiscutiblemente positiva que ha tomado el gobierno de reconocer el pago a jubilados que tenían situaciones judiciales pendientes con el Estado, es decir, tenían sentencias firmes o juicios desarrollándose con el Estado para que le paguen la jubilación que correspondía. Ahí hay 2,5 millones de jubilados beneficiados y esto al gobierno, por supuesto, le va a dar un oxígeno político importante. Dichas estas cosas en general, quiero avanzar un poco más sobre lo que todo esto de la Argentina representa en el contexto de la región, porque por eso yo les decía al comienzo, y he querido hacer este breve resumen enumerativo de las cosas de la Argentina, que no podemos ver las cosas aisladamente, sobre todo en una región tan particular como es la del Mercosur. Ya no hablo de Sudamérica, la del Mercosur, que hoy está en una profunda crisis como lo estuvo prácticamente desde su nacimiento. Este es uno de los temas también claves al cual le deberíamos prestar mucha atención. ¿Qué quiero marcar en cuanto a esto? Que como ustedes ven, los procesos tienen un paralelismo muy notable en cada uno de los países. Argentina tuvo su populismo, Brasil tuvo el suyo y está enfrentando la situación traumática política de ver cómo define su situación. Es importante observar lo siguiente, y esto es para señalarlo para la sociedad, para el análisis político y ojalá que sea para las dirigencias políticas de nuestros países, porque esto es un común denominador, ¿no? Ustedes también tuvieron su populismo, del cual están intentando salir, y tal vez Uruguay también lo tuvo. El presidente Vázquez hoy está enfrentando consecuencias importantes de las desprolijidades de la administración de José Mujica. Hay un problema en nuestros países muy fuerte que tiene que ver con esta situación pendular, que no se da en todos los países. Cuando uno analiza, por ejemplo, Europa, uno observa que allí hay, por supuesto, variaciones económicas entre el socialismo, los partidos más conservadores, pero hay algunas cosas que no cambian. Lo pendular es menos pendular. En nuestros países lo pendular es una cosa brutal.
Y esto es algo que, por supuesto, le quita a nuestros países un elemento muy importante, que es previsibilidad. Y hoy la región, como consecuencia de esto, sufre esto, porque cuando esto lo sufren, o lo exponen, o lo exhiben los dos gigantes de esta estructura de la región, porque por supuesto Brasil y Argentina son los que representan el volumen mayor de lo que es algo como el Mercosur, lo sufre toda la región y eso afecta a toda la región. Y eso además tiene un elemento de contagio sobre toda la región, es decir, finalmente los países a lo mejor más pequeños lo terminan sufriendo por contagio, no solamente a veces por que dentro de sí esté esa idea de hacerla, sino porque son arrastrados por esa situación. ¿Qué es lo que está mostrando la realidad política hoy de nuestros países? Que deja como lección muy importante a la luz de lo que hoy es el desafío de la vida social de nuestros países y la proyección de nuestros países. Hay varias cosas para sacar como conclusiones para nuestras dirigencias y para nuestras sociedades. El primer elemento que está mostrando la realidad argentina, como también lo demuestra la realidad brasileña y la realidad del común de la región, es que al tener estos regímenes democráticos, por supuesto, tan pendulares, es imposible acordar políticas de Estado, sin las cuales los problemas estructurales de nuestra región no tienen solución. Sudamérica, América Latina, tiene exigencias y problemas estructurales diferentes a los que hasta el día de hoy tiene, por ejemplo, Europa. Digo hasta el día de hoy porque todo el fenómeno de los inmigrantes y demás hay que tenerlo como un elemento social disruptivo de una realidad conformada de una manera particular. Cuando uno ve la realidad europea, uno ve un estado de igualdad social muy extendido, muy extendido. Digamos, hay derechos que se reconocen y que todos lo tienen, y el nivel, cuando uno lo ve, además cuando uno tiene la fortuna de transitar por allí, uno ve que los niveles de desigualdad que existen son mucho menores a los que existen en nuestros países. ¿Por qué? Porque ahí efectivamente como consecuencia de un Estado que siempre ha estado permanentemente presente, hay fenómenos de igualación que trabajan y que funcionan. Trabaja el Estado como elemento dador de la seguridad social, trabaja además el sistema educativo como un elemento generador de la igualdad social. Hay parámetros institucionales de control que ayudan a prevenirse contra la corrupción de una manera más importante y entonces permite que fundamentalmente todos estos fenómenos de servicios por parte del Estado funcionan. En términos generales, para no marcar los países que representan, desde el punto de vista de nosotros, verdaderas cimas inalcanzables, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, en donde los niveles de presencia del Estado son fenomenales, donde la gente paga tasas impositivas altísimas, pero donde uno ve que el Estado brinda todo y hay una sociedad, un estado de bienestar social muy importante. Nosotros tenemos una situación lejana de esto. Somos países con pobreza estructural muy fuerte y creciente. Y creciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy todo lo que representa la evolución tecnológica, el mundo del conocimiento y demás, hace que la desigualdad sea mayor. ¿Por qué? Porque hoy en nuestros países un instrumento fundamental para la igualación de la sociedad, que es la educación, está fuertemente afectada por esta desigualdad. Hay educación de primera y educación de tercera. Tuvimos un tiempo en el cual la educación igualó porque era más factible, ¿no es cierto?, generar igualdad educativa. Hoy no, porque hoy el conocimiento es brutal, la tecnología es brutal y quien no conoce
hoy el dominio de la tecnología, no tiene acceso a la tecnología, no tiene acceso a conocer un idioma y además a tener un nivel de instrucción muy importante, queda por fuera de la posibilidad del ascenso social. Y esto, por supuesto, que genera todo un verdadero problema. Sobre todo cuando en nuestros países la educación, además, termina cumpliendo un rol asistencial importante. Es decir, la persona va a la escuela no solamente para aprender y demás, o para recibir lecciones, sino para comer y demás. Y sobre todo cuando, además, el nivel de desintegración social hace que en muchos casos ese chico que fue a la escuela después no pueda ni hacer los deberes, ni la tarea, ni nada. Nadie se preocupe por ver cómo aprenda. Entonces, el combatir la pobreza hoy es algo mucho más complejo de lo que era hace 50 años. Y porque además las estructuras populistas han terminado generando un fenómeno riesgoso desde el punto de vista de la concepción de la vida de la persona. El populismo genera un surplus de asistencialismo que es absolutamente necesario, solo que en algún momento las estructuras populistas necesitan de esa asistencialidad para tener a la persona de alguna manera cautiva. Es un elemento perverso, pero es así. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que con el correr del tiempo las sociedades, en vez de ser más iguales, son más desiguales. Este es un fenómeno que se da. Se da en Argentina, se da en Brasil, inclusive con lo que Brasil avanzó durante el gobierno de Lula, con la incorporación de las personas pobres en algunos de los programas. Cuando ustedes van a Brasil y ven cómo son esos grupos de personas que se beneficiaron por los años de oro de Lula, donde hubo también una bonanza, ustedes ven que siguen en situación de vulnerabilidad. Porque no todos se han podido educar, no todos han podido acceder al colegio secundario, no todos han podido acceder a una escuela buena, no todos están en condiciones de acceder a buenos trabajos. Por ende, el desafío para nuestras regiones es muy importante y es un desafío común. A esto se le agrega un elemento deleterio para lo que es yo diría, la evolución no solamente de la vida política del país, sino de la vida social de nuestros países, que es la corrupción. Y hoy, por supuesto, el nivel de corrupción que nosotros observamos en nuestra región, la corrupción está omnipresente, es muy fuerte, con un agregado que la hace doblemente nociva. Porque efectivamente corrupción existe en todas partes del mundo, solo que en aquellos países que han logrado un desarrollo mejor de su institucionalidad, cuando el funcionario corrupto es descubierto, va preso. No hay protección. No hay protección. Y eso le da, obviamente, al país una fortaleza importante. No es lo que ocurre en nuestros países en general. No ocurre en la Argentina, no ocurre en Brasil. Aquí ustedes seguramente tampoco ven que ocurre. Es decir, el nivel de impunidad es muy alto. Y hemos llegado a un momento en el cual la corrupción, las sociedades todavía no tienen una apreciación adecuada de lo que significa la corrupción. Ese es un verdadero problema que tenemos. ¿Por qué? Porque es muy notorio ver cómo en nuestras sociedades se vota a dirigentes corruptos. Esto es un elemento muy llamativo. En la Argentina ha sido muy fuerte. Miren lo que es Brasil, ustedes acá tienen lo suyo. Uruguay está ahí. Miren lo que está pasando en Chile, para que se den cuenta, ¿no es cierto?, de la impronta. Es decir, es un tema muy importante y ya es social. Nuestras sociedades, y por eso es importante analizar los procesos en paralelo, por eso decía, iba a ser una primera apreciación de la Argentina y después extender a la región, porque hay patrones comunes. Y no por nada, digamos, cuando ustedes ven patrones comunes, hay problemas comunes. No sabemos por qué. No sabemos por qué, pero nuestras sociedades votan en forma notable a dirigentes conocidamente corruptos. Insisto, una cosa es que haya alguien que es corrupto, que no se conoce, se lo descubre, va preso.
nuestras sociedades votan notablemente a dirigentes corruptos. Es producto, y no lo hace solamente, ahí sí, aquel sector de la población más desprevenido, aquel que a lo mejor usted dice, bueno, mire, vive en una situación de marginalidad, ese dirigente es el que le asegura algún tipo de bienestar, está preso. Es un voto cautivo. Eso ocurre. Pero hay muchos sectores instruidos de la sociedad que votan a esos corruptos. Hay un caso, la Argentina lo acaba de tener. No, digamos, los Kirchner representan un nivel de corrupción importante. Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos. Carlos Menem fue el presidente de un gobierno emblemático de la corrupción. En el 95 ganó con el 50% de los votos. Miren ustedes lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Brasil, la cantidad de diputados y demás conocidamente corruptos que han sido votados. Ahí tenemos un problema entonces cultural de nuestras sociedades. Y no es casual entonces que en unos lados pase una cosa y en otros lados pase otra, ¿no? Y esto es algo que debe ser analizado porque no tiene una solución. Nadie puede decir, bueno, mañana va a pasar esto. Ocurre. Ocurre porque no hay una conciencia de lo que la corrupción significa en cuanto a frustrar el destino de un país. Porque además los fenómenos de corrupción, es muy interesante cuando se analizan con los que los estudian, es un fenómeno expansivo, es decir, no me digan por qué, pero esto lo dicen los que van analizando los comportamientos de corrupción en nuestros países. El corrupto, digamos, tiene un nivel de codicia infinita, ¿no? Usted diría, bueno, mire, qué sé yo, robé 10 millones. Bah, puede que eso sea en un país inadvertido, pero no. El corrupto quiere participar de hechos y beneficiarse de hechos que implican montos o acciones que perjudican a la gente, ¿no? El que dice, bueno, yo voy a adulterar los alimentos que doy para tal plan social porque me voy a beneficiar por tal cosa, usted afecta a la gente. Voy a hacer que tal obra pública digamos, cueste en vez de 10, 100 y la voy a hacer peor y esto afecta a la gente. Entonces, hoy la corrupción tiene un peso muy fuerte en lo que es la calidad de vida que tiene la gente. Y el problema es que junto con esto aparece otro elemento clave en nuestras realidades que va de la mano de la corrupción y que es el delito organizado y entre ellos el narcotráfico. Nosotros lo estamos viviendo en la Argentina y seguramente lo están viviendo en todas partes. Y esto también hay que prestarle mucha atención, porque además nuestros países con esos sistemas institucionales tan débiles tienen corrompido absolutamente todo, inclusive el sistema judicial, que es el que debería ser por lo menos de freno, cuando estos delincuentes son detenidos. Con otro elemento muy importante, la participación creciente en las estructuras políticas de los partidos y de los países. Esto es una consecuencia de la corrupción. Países donde la corrupción es menor, efectivamente, todo el fenómeno del narcotráfico disminuye. No significa que no haya drogas, significa que el narcotráfico organizado disminuye, porque el narcotráfico, hoy por hoy, tiene un objetivo, que es cooptar el poder. Es una realidad muy fuerte que estamos viviendo en la Argentina. En la Argentina, la ciudad de Rosario es una de las ciudades más castigadas por el tema de los fenómenos de corrupción, que digamos, pone en riesgo la vida de la gente y también de autoridades y también de, en este caso, jueces y demás, con participación de algunos personajes ya de la política que están allí metidos. Y este es un fenómeno que se extiende también a toda la región y a toda nuestra región.
Usted no ve esa presencia del narcotráfico así en Europa. Vuelvo otra vez allí. No porque Europa sea la meca de nada, sino porque hay un sistema que funciona cuando detecta cosas. En Europa se reciben las drogas, circulan las drogas y demás. No van a ver ustedes producción de drogas, ni van a ver estructuras políticas, judiciales altamente comprometidas con la droga. ¿Qué quiero marcar entonces con esto en cuanto a lo que hoy está enfrentando la región y la que enfrenta Sudamérica y fundamentalmente el Mercosur? La realidad demuestra que nuestros países necesitan actuar en conjunto para vencer males que son conjuntos. Por eso decía, nada es casual. Uno diría, pero ¿por qué cuando en la Argentina gobierna tal tendencia, gobierna en Brasil o en Paraguay tal tendencia? Porque hay esta sincronía de hechos y de corrientes. Y es muy interesante observar que efectivamente en estos casi 32 años de democracia que estamos viviendo en nuestros países, unos más u otros menos, pero más o menos como tales, lo que nosotros observamos es que la calidad de vida de la gente en muchos casos no ha mejorado y que los problemas en muchos casos se han ahondado. Esto no es culpa de la democracia, de ninguna manera. Tiene que ver con las dirigencias de nuestros países. Las dirigencias que tienen un concepto de poder absolutamente alejado de lo que es el concepto de servicio destinado a la gente. Es decir, el concepto de poder como estructura de privilegio abunda. La incapacidad de las dirigencias políticas de nuestras regiones de establecer políticas de Estado representa un verdadero problema para enfrentar los desafíos de nuestras regiones, que son muy graves, porque la desigualdad social es creciente. Y es una desigualdad social que hoy genera violencia. El que hoy está digamos, en el subsuelo de las cosas no se resigna a estar así. No se resigna. Y tiene una situación de rebeldía y además tiene tentaciones para querer reaccionar frente a esto. Entonces, no hay comprensión de nuestras dirigencias políticas y es un verdadero problema que se da. Y la verdad que les confieso que no termina de de sorprender esto, de que la dimensión de los problemas que enfrenta la región superan a la extensión de un término de gobierno. Ningún gobierno en un periodo de 4 o 5 años va a poder solucionar esto, que tiene un trasfondo de por lo menos 30 años. Hay cosas que llevan mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo, educar. ¿No? Hoy el instrumento que más necesitamos poner nosotros en acción es una educación de la mejor calidad posible. Supongamos que la logramos. Educar a una persona, ¿qué significa? Significa tomarla desde los 5 años, para no decir de los 3 o de los 4, hasta los 17, 12 años. Ningún gobierno dura 12 años. Podrá ser reelecto y demás. O sea, se necesitan 3 periodos de gobierno, para formar una persona. Entonces, es un elemento cuando ponemos la ecuación. ¿Y qué pasa si cuando gobierna fulanito está con el plan J y cuando gobierna menganito empieza con el plan X y cuando gobierna el otro pasa esto? ¿Cómo se educa? Así como sucede con esto, sucede con otras cosas en relación a temas que hacen a la formación de las personas y a combatir los problemas esenciales que viven las personas. No les puedo decir por qué no tenemos estas ideas, porque además es muy interesante, porque todos los gobiernos terminan finalmente en fracasos. Aún los gobiernos que terminan generando tal situación de problemática. Usted dice, mira este gobierno que parecía tan bueno, mira cómo terminó. Por eso nosotros necesitamos esta nueva actitud. Y voy a terminar con 2 cosas más antes de ir a las preguntas de Richard. Como ustedes ven y se desprende de lo que vengo marcando, hay un problema muy vasto
en la región. Ya los 30 y pico años de democracia han permitido que estuvieran todos, por lo menos todas las tendencias, la de la derecha, la de más de izquierda, la de más de centro, la de más de arriba, y ustedes ven que los problemas siguen. Por eso digo esta realidad de que a los temas los deben enfrentar las dirigencias con políticas de Estado. Es increíble que las sociedades no terminen como tal de entender que en pos de esto hay una verdadera exigencia que es el involucramiento en la política. Y este es un punto también que quiero marcar, porque por supuesto en muchas sociedades hay desinterés por lo político. El problema es que con nuestras sociedades, con estos sistemas institucionales tan débiles, el tema de desinterés en lo político es muy fuerte. ¿Qué significa el desinterés por lo político? No solamente significa el desinterés por lo que pasa en los partidos políticos, significa el desinterés por la cosa pública. Y la corrupción, digamos, el dirigente corrupto, se beneficia mucho de la indiferencia del público, del pueblo, de la cosa pública. Cuando no existe esta conciencia de que la cosa pública nos afecta a todos nosotros. Y es notable observar cómo en estos 3 décadas de democracia de la región, ustedes un poquito menos, porque les llegó un poco después para vencer lo que fue Stroessner y todo eso, hubo que esperar hasta el 89 y demás. El elemento que demuestra la realidad es que en las sociedades en las cuales la gente, las personas, interactúan en la cosa pública, se vive mejor. Y les quiero transmitir esto, que esto lo da la experiencia de los medios. El político es un hombre y una mujer notablemente temerosa de algo. ¿Qué es lo que más le teme en cualquier lugar el dirigente político? A 2 cosas. A una sociedad que se involucre y que sea honesta. Cuando el dirigente político en las tentaciones del poder se encuentra con esta sociedad que se involucra y que además es honesta, se encuentra con un verdadero problema. Se lo transmitimos nosotros, que lo vemos desde los medios. Ustedes a lo mejor no lo ven, lo vemos nosotros. No hay nada mejor que para el dirigente corrupto que la sociedad mire para un costado, y si es deshonesta, mucho mejor. Este es el desafío que tenemos, y yo quiero aprovechar siempre estas reuniones en donde uno hace análisis político y demás, y después, con mucho gusto, las preguntas más específicas que pueda hacer Richard, pero para estos fenómenos, yo diría, clave de nuestro destino. Ya tenemos una determinada característica, un patrón de comportamiento de lo que políticamente hoy nuestras regiones representan. Tenemos que cambiarlo, preservando. ¿Significa que todos son corruptos? No, hay gente muy decente, ¿no? En general, por algún defecto que tienen también, los más decentes no son los que llegan al poder. Es un problema, ¿no? Que marca que algo también están haciendo mal, digamos, algo les falla para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que cambiar este paradigma, porque lo que se ha generado, y esto es sí alarmante, y con esto voy a terminar, es que este comportamiento, ¿no es cierto?, de corrupción ha tenido el efecto deseado por parte del poder. La gente ha dicho, no me meto más en política, no me meto más, no me interesa, porque mira, son todos corruptos, qué barbaridad y demás. Es lo mejor que le puede pasar al sistema corrupto. Es lo mejor. Frente a esto, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Y nosotros como ciudadanos tenemos mucho poder, porque hay un elemento muy importante. ¿De dónde salen nuestros dirigentes? De nosotros. Quiere decir que hay algo que está fallando en nosotros para generar dirigencias que tienen este concepto. Tenemos que empezar a cambiar esto. Porque sin esto no tenemos posibilidades de cambiar el destino de nuestros países. Es decir, estamos en un statu quo
en donde hoy los problemas tienen una dimensión mayor. Tenemos que empezar a cambiar esto, y este es el llamado que yo hago y este es el análisis que me gusta hacer. Es decir, a veces nos encontramos con análisis político muy desprovisto de lo sociológico y es un grueso error. No se puede hacer análisis político desprovisto de los contextos sociales. Llevan a conclusiones erróneas y a no reconocer las realidades que se viven. Después de 30 años de democracia tenemos este desafío, si es que no queremos seguir viviendo en medio de estos populismos. Venezuela está ahí. Venezuela está ahí. Y Venezuela es producto de algo equivocado. Chávez, ¿por qué apareció? Porque por supuesto había políticos corruptos. Los dos partidos, la socialdemocracia y el Partido Demócrata Cristiano, eran profundamente corruptos. La gente creyó que la solución venía por fuera de la política. Miren dónde terminaron. Es decir, no hay soluciones por fuera de la política. Por eso digo, marqué, hay que participar. No hay soluciones por fuera de la política. Lo que viene por fuera de la política es peor. Por eso nosotros tenemos que hacer que la política sea mejor. Richard, con mucho gusto tus preguntas. Sí, ahora damos paso a las preguntas del auditorio. ¿Alguna persona que quiera hacer? La señorita se va a acercar a la persona que pida el micrófono, la palabra en este caso. Doctor Castro, Buenas buenas noches. En primer lugar, van a ir mis agradecimientos hacia el Diario de la Nación, hacia su persona. Por favor, muchas gracias. ¿A qué vienen mis agradecimientos? Mis agradecimientos vienen hacia su persona y hacia el Diario de la Nación, porque cuando nosotros tuvimos la crisis del gobierno populista, el diario Clarín, a través de suyo, su persona fue ecuánime y justa con la crisis que nosotros vivíamos cuando nosotros hacíamos el juicio político para desafectarlo al gobierno del presidente Fernando Lugo y su reemplazo por el vicepresidente de la República, el doctor Federico Franco. El Paraguay en esa oportunidad fue humillado por el gobierno del Brasil y por el gobierno de la Argentina. Fue sacado del seno del Mercosur, del seno también de UNASUR, y pretendió también ser sacado de la OEA. No pudieron conseguir de la OEA, pero estaban a punto de sacarnos también de la OEA y suspendernos la OEA y aislarnos como país. Y usted, sin embargo, a través de la línea política de Todo Noticias, mantuvo una conducta muy justa y muy equitativa con respecto a nuestro país. Yo seguía sus comentarios en ese momento y recibíamos esa luz de esperanza a través de ese medio. Quería agradecerle como paraguayo, a pesar que por mi cutis tengo sangre, un cutis europeo, pero tengo sangre guaraní. Quería agradecerle esa conducta con respecto a nuestro país, porque nuestro país en ese momento fue humillado y fue suspendido de todo relacionamiento, hasta que después, posteriormente, con el gobierno actual, el presidente Horacio Cartes, pudimos restablecer nuestras relaciones otra vez con esos países hermanos. También agradecer al Diario de la Nación, a través de su director, el señor José María Agüero, que permitió traerle a usted al Paraguay y tener este honor de poder contarle a usted con nosotros a través de este medio. Hay cosas que nuestro país de repente no ve, pero mucho tiempo durante el gobierno de los presidentes Kirchner, el Paraguay fue también muy sacudido por un señor sindicalista que gobernaba el río Paraná, y a través del río Paraná también nos alcanzaba con el río Paraguay, con nuestros medios de transportes, las barcazas y los barcos. En este momento no me viene el nombre de este sindicalista que gobernaba fuertemente y que imponía todas las reglas de juego lo más arbitrariamente y lo más autoritariamente posible a través de la cuenca de un río internacional, como es el río Paraná y el río Paraguay. Cuando subió Macri, este señor
fue separado de su cargo y hoy, gracias a Dios, de nuevo es considerado este río internacional, y aunque todavía quedan algunas cosas que tienen que ser superadas como medio de transporte y como medio de salida de la producción paraguaya hacia los puertos internacionales, las cosas han mejorado mucho para nuestro país. Y eso también es un proceso de cambio en Argentina con respecto al Paraguay y su implicancia en la región. Y para nosotros es muy importante eso porque es nuestro único río de salida hacia los puertos internacionales. Y también creo que vale la pena marcar eso, ¿no es cierto? Y no quería poner en cosas internas del Paraguay porque me imagino que son cosas pequeñas, pero estas cosas que hacen a la región me parece que son importantes. Por supuesto. Sí. También la salida del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff creo que ha dejado un espacio de liderazgo en América del Sur, en el Cono Sur, que creo que le permite al presidente Macri asumir ese liderazgo continental en este momento y que debe asumirlo como líder en América Latina en este momento, porque el Brasil, el presidente Marcos Temer, va a tardar, y para más como es un presidente de transición que no sabemos si va a durar todavía 6 meses o 5 o 4, ese liderazgo yo creo que lo debería de asumir el presidente Macri como presidente de la región de Mercosur. Creo que es un cambio y una implicancia en la región que valdría la pena señalarlo. ¿Cómo no? Vania, desde ya muchas gracias. En relación a sus preguntas y sus opiniones voy a hacer 2 o 3 observaciones. El sindicalista era el señor Suárez, que era el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que está ahora bajo proceso por un delito de corrupción, un corrupto importante. En aquel momento, el juicio político del presidente Lugo, yo lo que quise marcar en aquel momento, más allá de las opiniones, era que efectivamente se estaba cumpliendo el requisito de legalidad, que es el elemento que nos importa. Como también se ha cumplido el requisito de legalidad en Brasil, pero allí hay un problema agregado que quiero marcar y es muy interesante que usted lo haya traído a colación. Y sí es un problema que inquieta, porque fíjense ustedes lo que está ocurriendo. La presidenta Rousseff, que está acusada, ustedes saben, por haber modificado las partidas presupuestarias en el gobierno anterior, en el periodo anterior, no en este, algo que hacen casi todos los presidentes, en Brasil lo habían hecho todos los otros, está siendo desplazada, es decir, su gobierno puede ser mejor o peor, tiene muchas cosas cuestionables, no está acusada de corrupción. Y paradojalmente quienes la juzgan sí. Y ese es un problema. Ese es un problema porque allí sí nosotros vemos una situación que tiene visos de legalidad, porque obviamente ahí están los votos de los diputados, el Senado y demás, pero todos los que han votado contra ella son todos los corruptos. Y el presidente Temer es un presidente abarcado por la denuncia de corrupción. Cosa que no tiene Dilma Rousseff. Dilma Rousseff está acusada por un delito administrativo, pero no de robar. Ahí hay un problema enorme que también termina generando cuál es la enseñanza que deja lo de Dilma Rousseff. Más allá de lo que vaya a terminar, porque efectivamente, como usted dice, yo creo que así como están las cosas, ese gobierno del presidente Temer no tiene futuro. Y si va a durar hasta el 2018, Brasil la va a pasar muy mal y la región también. Ahí lo que marca es, primero, el impacto de la corrupción, porque todos los corruptos se asociaron contra la que era la presidenta. Qué peligroso. Corruptos de todos los partidos, del partido de ella y de los opositores. Miren ustedes lo que genera la corrupción. Termina con la división, ahí ya todos iguales. No importaba si era el partido A, B, C o D. Y lo segundo que genera es, efectivamente, yo diría que hay una lección importante. Lo que son las permanencias en el poder extendidas. Finalmente, porque el PT ha estado, si hubiera completado 16 años en el poder, son muchos. En los países, en nuestros países además, con esta debilidad institucional de la justicia y demás, cuando uno está mucho tiempo en el poder, la tentación es
imparable, ¿no? Lord Acton decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esta es la elección. Usted sabe que en Brasil mucha gente del PT, honesta, dice, no debimos haber estado en el poder. Cuando terminó Lula debimos decir, bueno, que venga otro, de otro partido. ¿No es cierto? Nos hubiera evitado, porque si usted ve, todos los problemas de corrupción ocurrieron sobre todo en la parte final del gobierno de Lula y gran parte en el gobierno de Rousseff, a expensas de ella. Es otra de las lecciones, viene muy bien lo suyo, para decir, en nuestros países, cuando un mismo partido está 16 o 20 años en el poder, es malo. Es malo para el país y después para los mismos dirigentes. Muchas gracias por su pregunta. Allá, ¿no? Y después había otra. Ya está. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, dos preguntas ¿Cómo no? concretas desde el enfoque del realismo político. O sea, desde ese enfoque, ¿verdad? Una es por qué y otra es cómo. En su opinión, ¿por qué Duhalde le elige a Néstor Kirchner en aquella coyuntura? Y después eso mismo significó, bueno, lo que pasó después, ¿verdad? Desde el realismo político. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hizo María Eugenia Vidal para ganar en la provincia a las roscas peronistas en el segundo y en el tercer cordón? Bueno, muy buenas preguntas también. La de Duhalde. El gran rival de Duhalde en ese momento era Menem. La elección, es decir, la primera vuelta la gana Menem, con el 25%. El candidato de Duhalde era Reutemann. Y Reutemann, afortunadamente te voy a decir, más allá de lo que era Kirchner, no quiso, porque por supuesto Reutemann no tenía la más mínima capacidad de ser gobernador, presidente. Y Duhalde no podía presentarse él. Es muy interesante esto, porque a partir de junio del 2002, cuando viene la Baña, la situación en la Argentina comienza a mejorar. Y Duhalde, que en junio del 2002 tenía una imagen negativa del 87%, en marzo del 2003 tenía una imagen positiva del 35%, hubiera sido el ganador de la elección. Pero como ya no podía, entonces empieza a buscar un dirigente desesperadamente. Y aparece Néstor Kirchner. Es producto de la no existencia de candidatos. Néstor Kirchner, un corrupto, sin embargo, hizo un muy buen gobierno. Y un gobierno con un nivel de corrupción menor. ¿Por qué? Porque tuvo poco poder. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Néstor Kirchner? Un hombre astuto. En esa elección del 2003, Néstor, que fue una verdadera interna de los peronistas, porque estuvo la lista de Menem, la lista de Rodríguez Sá y la lista de Kirchner, Kirchner fue el candidato menos votado. El peronismo no lo quería. ¿Qué hizo Kirchner entonces para ganar poder? Tomó las causas de la sociedad del no peronismo, la independencia judicial, la lucha contra algunos factores de corrupción, la persecución de la corrupción menemista, por supuesto el ordenamiento de la economía. Tuvo la enorme suerte que la medida más impopular la había tomado Duhalde, que era la devaluación. Duhalde pagó el costo político de esto, Kirchner se benefició. ¿Qué hizo Kirchner con eso entonces? Y con un discurso de decencia. Se ganó a la sociedad independiente, no peronista. Y en base a esa sociedad no peronista que lo votó, le ganó a Duhalde la elección del 2005. Y se quedó entonces con el peronismo. Cuando se quedó con el peronismo, ninguna de las cosas que habían sido parte de su mensaje le interesó más. Y empezó a mostrar lo que era. Eso es el porqué de Kirchner, cómo construyó poder. Es muy interesante analizarlo, es muy interesante. Un hombre corrupto, muy buen administrador y astuto. ¿Por qué ganó María Eugenia Vidal? Bueno, el principal factor
del triunfo de María Eugenia Vidal fue Aníbal Fernández. Es decir, un candidato tan malo, que permitió que María Eugenia Vidal, que era una desconocida, ganara. Hoy María Eugenia Vidal es una figura con una proyección que si al gobierno de Macri le va bien, María Eugenia Vidal tiene destino de presidenta. Pero ese fue el error, es decir, de haber sido Randazzo el candidato, no ganaba María Eugenia Vidal. La soberbia generó eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un comentario y una pregunta. ¿Cómo no? El comentario es, no comparto su afirmación de que el gobierno del PT fue corrupto solamente al final del periodo de Lula. Sí. Yo creo que el arquitecto de la corrupción en Brasil ha sido Lula. Sí, claro. Y el mensalão comenzó en el inicio del periodo de Lula, ¿verdad? O sea, ese es un comentario, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. El problema de fondo de la Argentina de hace décadas es el déficit fiscal. Un país que gasta mucho más de lo que recauda y que ha ido financiando con emisión monetaria y le originó hiperinflación, ¿verdad? Después con deuda y le originó el default, ¿verdad? Yo siento que hay muy poca voluntad de la sociedad argentina de ajustar, ¿verdad? Y de vuelta el gobierno de Macri accedió a los mercados de capitales, con lo cual pareciera que el futuro va a ser el endeudamiento nuevamente, ¿verdad? Y con el final ya conocido también al final. ¿Qué opina al respecto? Bueno, importante, dos cosas. Está muy bien lo que usted dice del mensalao. Cuando yo digo de la corrupción de Lula, porque efectivamente el mensalao fue algo que existió, que estuvo acotado a ese nivel, digamos, político de lo que genera el mensalao. El final de la corrupción, digamos, de Lula abierta, que terminó con el petrolao, terminó hacia el final del gobierno de Lula. Es decir, de haber terminado Lula y no haber continuado, seguramente el mensalao hubiera quedado ahí. El tema es que la perspectiva de continuidad en el gobierno terminó dando origen al petrolao, digamos, al lavallato y a otras cosas que aparecerán. A eso me refería. Bueno, efectivamente el desafío que tiene el gobierno de Macri es este. ¿Por qué? Porque hay un problema. La ortodoxia económica hoy socialmente es inaplicable en la Argentina. Por supuesto que hay un déficit fiscal que todavía continúa. El aumento de tarifas debería todavía tener un 30-40% más de lo que tiene. Pero es imposible. Por lo tanto, este es un error de apreciación que a mí me resultó... Siempre termina siendo increíble cuando porque usted sobre la mesa ve, usted escucha a los ortodoxos y dice, no, bueno, yo hace un tiempo discutía con un ortodoxo y me decía, bueno, no, Nelson, hay que echar 100.000 personas del Estado. Le digo, mire, usted hace eso y no hay más gobierno, no hay más país, digo, eso no se soporta en el contexto de lo que hay. Por lo tanto, la aspiración, el futuro de Macri va a depender de la reactivación económica, de que vengan capitales para invertir y que efectivamente entonces eso le dé oxígeno para continuar gradualmente con la reducción del déficit estatal. Ese es el secreto. Y por eso, obviamente, él tiene este enojo con sectores privados que hasta el momento no le ha respondido de la manera que él tenía. Tiene un oxígeno ahora que está buscando con el blanqueo de capitales. ¿No es cierto? Que si le sale bien, le va a dar oxígeno hasta las elecciones del año que viene, le va a dar. Pero después, si esto no genera inversiones genuinas y demás, efectivamente, como te dice, no sale. Así que hay una apuesta a generar confianza. Y ahí el problema para generar confianza que tiene el gobierno de Macri tiene que ver con la perdurabilidad del proceso. Porque obviamente por 4 años nadie va a venir a invertir y vivir lo que ya vivió con el kirchnerismo. Invertirán los que están ahí ahora. La Argentina necesita un nivel de inversión fenomenal para generar la posibilidad de revertir el problema de pobreza y desempleo que tiene la Argentina. La Argentina hace 4 años que no crea puestos de trabajo, que todo lo que se creó es el Estado. Así que yo coincido con usted en cuanto a los desafíos que tiene el gobierno en el mediano plazo. Va a depender de que la inflación comience a moderarse, que esto va a ayudar, y por supuesto va a depender también de la posibilidad de fenómenos de reactivación. Ahí el gobierno
¿cuál es el primer elemento de reactivación que en las situaciones de crisis se utilizan? En Argentina, en Estados Unidos, la obra pública. Y está ocurriendo todo un problema que, digamos, algunos de los ingresos que estaban esperando de financiamiento para la obra pública están demorados. Por eso Macri ya ha hecho varios anuncios que todavía no han salido. Así que efectivamente, es un periodo de prueba permanente que nos cesa con muchas incógnitas, porque, digamos, el saneamiento del Estado implica el año que viene la necesidad de hacer por lo menos un ajuste de un 30% en las tarifas, que seguramente el gobierno va a hacerlo después de las elecciones. Olvídese de hacerlo antes. Insisto, tiene este oxígeno, si el blanqueo sale bien, y ellos obtienen, algunos dicen 40.000, si obtienen 20.000 millones de dólares, tienen oxígeno para llegar hasta el año que viene con medidas que sin duda van a ayudar. Esta de los jubilados es una medida muy buena, y el año que viene va a venir la medida de la quita del impuesto del mínimo no imponible a las ganancias y demás, que va a producir oxígeno. Que va a producir oxígeno en la medida que haya actividad económica para reemplazar esos fondos que van a ir. Así que efectivamente está en un periodo de prueba. Doctor. Así como no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, un honor. Con mi familia lo venimos siguiendo desde hace años viendo TN. Gracias, querido, muy amable. Bueno, la pregunta es una cuestión política histórica de Argentina que, digamos, se repitió en los últimos 10 o 15 años. Durante la época de Perón y luego de que el peronismo fue sacado del poder en el 55, digamos que el país, y fue proscripto posteriormente, el país se dividió entre peronistas y antiperonistas. Bueno, todo eso causó una serie de eventos políticos que terminaron incluso llevando a la dictadura del 76, pero digamos que se da una situación un poco parecida ahora con el kirchnerismo, que salió del poder, que sobrevivió a su salida y sigue manteniéndose esa división en la sociedad. Y es algo que me tocó incluso verlo en carne propia cuando fui a Argentina, porque tengo familiares ahí, vi algunos con divisiones. Me imagino, ¿viste? Sí, no. Y mi pregunta es, ¿a qué cree que se debe esa cuestión de dividir Argentina? Bueno, hay dos cosas para marcar, ¿no? Que también tienen que ver con la astucia de los Kirchner. Los Kirchner han sido gente astuta. ¿Cómo construyó poder el kirchnerismo? Dividiendo. Dividió el peronismo, dividió el radicalismo, dividió a los intelectuales, dividió a los futbolistas, dividió a los artistas, y eso le permitió generar, vos cuando dividís, en general, terminás generando situaciones de fanatismo, ¿no? Porque el que está con vos está con todo y el que está contra vos está con todo. Y eso al kirchnerismo le funcionó fuertemente, ¿no es cierto? Sobre todo después de la crisis con el campo. Y esto, el problema que tiene es que no se soluciona fácilmente. Porque vos hoy lo que tenés es fanatismo. También tenés fanáticos del otro lado, porque digamos, cuando vos tenés una acción, se genera un fenómeno de reacción del otro lado. Y este es un problema, esta es la herencia más grave que ha dejado el kirchnerismo junto con la corrupción, ¿no? Esta es la herencia más grave, porque esto no se soluciona fácilmente. Vos lo ves si tenés familiares y amigos, que gente que te dice, no me siento más con fulano, y no te sentás más, ¿no? Y esta es una parte de la tragedia, es lo más preocupante que deja el kirchnerismo, porque lo otro, inclusive lo duro económico, por lo menos te da, saldrá mejor, saldrá peor, hay para hacer. En esto es muy difícil lo para hacer. Por supuesto que además el kirchnerismo, que actúa como secta, en la adversidad ahora, está transformado en algo todavía mucho más duro, el fanatismo, ¿no es cierto? Que si tuviéramos que aplicar lo que ellos hacen a lo que ellos le decían a los que criticaban, es claramente destituyente, ¿no es cierto? El kirchnerismo, entonces, ¿qué necesita para subsistir? Que a Macri le vaya mal. Y este es uno de los problemas más graves que hay hoy en la estructura. Esto está generando, por supuesto, dentro del peronismo también un cimbronazo, ¿no es cierto? Porque hay partes del peronismo que dicen, con esto perdimos, porque hay una parte grande de la sociedad que dice, yo esto no lo quiero más.
¿no es cierto? Pero el kirchnerismo está convencido que ese es su baluarte, esa es su fortaleza. Y es una verdadera desgracia, porque esto genera para adelante una verdadera incertidumbre. ¿Qué pasaría si el kirchnerismo vuelve al poder? Estaríamos expuestos a una situación de revancha muy fuerte. Así que ese es un desafío que tiene la Argentina, que al día de hoy genera incertidumbre y preocupación. Aprovechando, la última pregunta, después tenemos un cóctel y ¿Cómo no? palabras finales. ¿Cómo no? Sí, ¿Qué tal? bien, buenas noches. Usted señaló la importancia de la participación de la sociedad, que se involucre la sociedad para que los gobernantes no cometan abusos. Con el escenario actual, Argentina que cambió de signo político, la situación en Brasil, ¿se da el escenario para que la gente participe más, se involucre más? Mire, por supuesto que sí. ¿Qué significa? No necesariamente tener participación en la vida política de un partido. Significa interesarse por la cosa pública. Usted lo puede hacer a través de una ONG y demás. Es muy importante esto. Realmente. Una de las cosas muy interesantes que yo viví en los Estados Unidos 2 años y medio. Por supuesto que también existe la corrupción, ¿no es cierto? Solo que cuando el funcionario corrupto lo pescan, va preso. Sea el presidente que va preso. Entonces, a mí me interesó mucho ver cómo era este fenómeno de la sociedad sajona, que después pude ver cuando viajé alguna vez a Alemania y demás, cómo hay un concepto de participación en la vida pública desde lo cotidiano. Usted participa en la vida de su barrio, su ciudad y demás, ¿no es cierto? Y entonces, y esto me lo explicaba un profesor de política, me dice, nosotros hacemos la pirámide desde abajo, porque seguramente ese señor, esos vecinos que se preocupan en tal o cual lugar, habrá un líder de ellos, X, ¿no es cierto? Que tendrá determinados valores, que serán iguales a los que tiene el líder del otro barrio y demás. Y de allí saldrá el que después será el concejal, y después de ahí será, es decir, con un nivel de cercanía muy importante en la gente. Por supuesto, ahí hay un elemento además de votación muy interesante, que en muchos casos ayuda, que es la votación por circunscripción, ¿no es cierto? Es decir, usted vota al concejal de acá, al votante, es decir, el político tiene una idea de que tiene que dar cuentas ante quién está. Y esto pasa porque la sociedad va. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que la gente iba a los consejos, desde los consejos escolares hasta los consejos municipales, donde se discutían cosas que eran desde la basura hasta una cosa de presupuesto y demás. No tenemos esa cultura. No tenemos esa cultura que empieza desde abajo. Que empieza desde abajo. Y que permite entonces que los dirigentes que salgan sean más genuinos, porque salen dirigentes con contacto, producto de la base, y no de la estructura partidaria. Que dicen, bueno, para acá el dirigente será, a ver quién tenemos ahí, buscamos alguno y demás. Ese es un concepto muy importante para trabajar, que por supuesto lleva años, no se hace de un día para el otro. Por eso quise poner esta idea de lo que tenemos que construir. Porque es muy importante la experiencia de ver para atrás. Cuando usted ve para atrás y dice, no, mira, así como estamos, que por supuesto, por nuestras cosas, por el tiempo, por esto, tenemos esto. ¿Cómo lo cambiamos? Es una tarea social, es un compromiso social. Lugar que se deja libre, se ocupa. Y en general quien lo ocupa no es el mejor, es el peor. Bueno, estamos cerrando. Para que vean la relevancia y la importancia que tiene esta disertación, doctor, hay presentes en la sala, en el auditorio, personalidades de distintos ámbitos. Y quisiera destacar a la presidenta de la Corte Suprema de nuestro país, la doctora Alicia Pucheta, que está presente. Así que, doctora, gracias por su presencia y a los demás también. En nombre del Grupo Nación de Comunicaciones, muy agradecido, doctor Nelson Castro, por su presencia. Realmente es un honor para nosotros. Y sobre todo por las palabras de elogio al principio. En esta tarea que construimos diariamente dentro del periodismo responsable, sus palabras, por supuesto, para todos los que integramos la redacción del diario La Nación y, por supuesto, del directorio de nuestro diario, muy agradecidos con su presencia. Ahora los invitamos
Hay muchas preguntas que queremos hacerle. Yo también quiero saber si se vino Nelson K. Ahora en el cóctel vamos a preguntarle. Gracias por su presencia. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Muchas gracias.